Y para esto sirve tener en tu mano el gobierno del país. Para lo que los politólogos llaman cambiar la conversación. Si ves que el debate público se centra en temas que te están perjudicando, que si la tesis, que si los yemeníes, que si las incoherencias del gobierno, te montas un acto en la Casa de América de Madrid con cualquier excusa. Que llevas 100 días gobernando es una posible excusa, que te gustaría gobernar 100 años es otra. Cursas invitaciones a los ejecutivos del IBEX, algunos de esos ricos que según el presidente no pagan ni IRPF, y invitas a los Javis, a Concha Velasco, los juntas a todos como si fueran la representación de la sociedad civil y les colocas un discurso que tú sabes que les va a interesar poco, pero en el que introduces un anuncio que suene a verdadera revolución, que obligue a los diputados a pronunciarse y que obligue a los periodistas a dedicar a ello sus tertulias, y así te alivias del agobio que sentías por la tesis y por las incoherencias y por los yemeníes. Para esto sirve tener el poder. Y así lo demostró ayer el Palacio de la Moncloa, colocando en el escaparate una mercancía recalentada que además es posible que se quede en nada. Paréntesis, no le extrañará al presidente Sánchez que, visto lo visto en las últimas semanas, hombre, casi mejor esperamos a ver en qué queda de verdad la reforma esta de la Constitución antes de entrar en más consideraciones, ¿no? No vaya a ser que a imagen y semejanza de tantos otros anuncios vaya corrigiendo y matizando el gobierno la cosa hasta dejarla en algo que no es lo que ayer se anunció. De hecho, ayer ya empezaron las rectificaciones, nada más producirse el anuncio, o las matizaciones, cierro paréntesis. Miren, el producto político en cuestión se llama fuero de los cargos públicos, aforamientos. La protección especial de que gozan los ministros, los diputados, los jueces, los fiscales, los policías, para ser juzgados solo por los tribunales superiores. El viejo asunto de los aforamientos, que visto el fervor con el que ahora lo abrazan, se pronuncian Sánchez, Rivera, Pablo Iglesias, en favor de su desaparición, visto el fervor, habrán sentido un pellizco de orgullo algunos ilustres jubilados en nuestra política, como Rosa Díez, la primera que llevó el tema de los fueros, de los aforamientos al Congreso, o como Alberto Ruiz Gallardón, autor del primer proyecto del Ministerio de Justicia para reducir el número de aforados de 17.000 a solo 22. Rebobinemos. Año 2014. Gallardón, ministro de Justicia, anuncia en una entrevista en El País, que ya tiene hecha la cuenta, que él cree que aforados solo tienen que seguir siendo el rey, los presidentes del Congreso y del Senado, el del Gobierno y los presidentes autonómicos. Le salen 22. Dice, el resto los podemos quitar. Los fueros. Propuesta del ministro de Justicia, año 2014. El PSOE acoge la propuesta gallardoniana de Mil Amores, pero advierte de que para que prospere hace falta reformar la Constitución. Van a escuchar a continuación a un Pedro Sánchez más joven que el que tenemos ahora. Es el Sánchez de 2014. Bienvenida sea la propuesta de restringir, de reducir al máximo el número de aforamientos en nuestro país. Ahora bien, lo que le digo al ministro Gallardón es que esa propuesta exige de la reforma constitucional y en consecuencia a mí me gustaría saber si la posición del gobierno es la reforma constitucional, que es lo que está precisamente exigiendo el Partido Socialista, y ahí nos encontrará. Y pasó lo que pasó. Pasó que a Mariano Rajoy, tenía mayoría absoluta, abrir la reforma constitucional le pareció inoportuno, por si acaso se planteaban otras cosas, ¿verdad? Y el plan de Ruiz Gallardón pues quedó para siempre en vía muerta. O sea, miren ustedes cómo se escribe la historia de la vida política en España, ¿eh? Hace 4 años fue el ministro de Justicia del PP quien anunció el proyecto este de reducir al mínimo los aforamientos. 4 años después es el gobierno socialista el que recupera aquella propuesta y la lectura que hoy se hace en los medios es que lo hace para poner en aprietos al líder del Partido Popular, señor Casado. Ayer pasaron 2 cosas interesantes en esta fiesta de Pedro Sánchez con los del IBEX y algún artista. La primera es que al presidente se le fue la mano con el anuncio, porque lo que él anunció a pulmón lleno fue la eliminación de los aforamientos. Quiero anunciarles que el gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos. Para acabar con los aforamientos, claro, dice, pero todos. 5 minutos después, ya estaba la señora Calvo hablando con los periodistas para matizar que, en fin, no, que no se trata de
A ver, que el titular es ese, pero que no se trata de eliminar todos, que por supuesto no va a afectar a jueces y a fiscales, y a policías tampoco, a policías, guardias civiles, y a los diputados que, por ejemplo, sean denunciados por una actividad suya presuntamente corrupta. Un consejero de un gobierno autonómico al que se le denuncie por una adjudicación presuntamente irregular, ¿eso tiene fuero o no? Sí, bueno, sí, dice la vicepresidenta, en corrillo, dice, sí, se mantendrá el aforamiento para las actividades propias de la política. Matizando 5 minutos después. Los ministros también se mantendría el fuero. De tal manera que lo de acabar con los aforamientos, por más que lo dijera el presidente, debe traducirse como achicar los aforamientos. Objetivo mucho menos ambicioso que los 22 de Alberto Ruiz Gallardón. Y la segunda cosa interesante que pasó ayer es que algunos corresponsales parlamentarios, al escuchar el anuncio del presidente, les sonó a cosa conocida. ¿Cómo es posible, se preguntaban ellos, que el formidable anuncio presidencial, esta noticia que está dando Sánchez, no nos parezca a nosotros tan novedosa? Así que rebobinemos de nuevo. No para remontarnos a hace 4 años, sino para remontarnos a hace 4 días. Jueves de la semana pasada. La ministra Dolores Delgado informa al Congreso en una comparecencia que pasó sin pena ni gloria que tiene a los técnicos de su ministerio trabajando en un proyecto de limitación de los aforamientos. He encargado a la Comisión General de Codificación, a la sección procesal, un estudio riguroso para proceder a la supresión, en su caso, de aforamientos, manteniendo, eso sí, las excepciones que consideramos indispensables. Supresión de algunos sí, pero manteniendo otros. Esto lo explicó bien la ministra. Ella habló de racionalizar los aforamientos. Jueves de la semana pasada, 4 días después, el anuncio de la ministra, al que nadie había hecho ni caso, se convierte en la noticia estrella que su jefe, el presidente, lanza en su fiesta de cumpledías. Por tanto, la propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos con una reforma constitucional que propondrá en el Consejo de Ministros el Gobierno de España. Es que además el jueves de la semana pasada la ministra de Justicia admitió en el Congreso lo mismo que ya admitió el gobierno de Rajoy en el año 2014, que para suprimir algunos aforamientos hay que reformar la Constitución y los estatutos de autonomía. Y decía la ministra el jueves de la semana pasada que, hombre, sabiendo cuál es la actual aritmética parlamentaria, hay que ser realistas en esto. Tenemos unos números, unas cámaras, unos apoyos, lo que hay, y con eso es con lo que debemos trabajar y tener un cierto realismo. Hay lo que hay. El escepticismo de la ministra del jueves pasado, 4 días después, lunes por la mañana, se convierte en esto otro. El presidente dice que en 60 días, si los demás ayudan, tiene la reforma de la Constitución hecha. Si todos actuamos con altura de miras, esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo 60 días. Tan solo 60 días. ¿Ven ahora para qué sirve montar un acto trompetero en la Casa de América con los del IBEX y los Javis? Eres tú quien consigue que la cosa de los aforamientos, tan demandada por la sociedad desde hace décadas, se convierta en lo que no se convirtió el jueves pasado, se convierta en el debate del día, añadiéndole esto de la reforma constitucional express vista y no vista. No son palabras mayores, la reforma de la Constitución. Rajoy abortó el plan de Gallardón porque, abierta la puerta de la reforma, temió que le metieran ahí la cosa territorial, la autodeterminación, la corona. Tenía mayoría absoluta, pero necesitaba al PSOE para hacer aquella reforma. Está por ver ahora que el presidente Sánchez pueda conducir a puerto su reforma express. Ya ha dicho Pablo Casado anoche en el diario La Razón que él no entra a esta reforma, que no va a morder el anzuelo. Si no entra el PP, la reforma tampoco sale. Por cierto, en el 2014, aquel Pedro Sánchez de entonces en la oposición, más joven que ahora, añadió una petición al gobierno del señor Rajoy. Dijo, me parece estupendo esto de recortar los aforamientos, pero eliminemos también para siempre los indultos a dirigentes políticos. Interesante este asunto para los tiempos que vienen. ¿Mantiene el hoy presidente del gobierno esa disposición? ¿Se anima a abortar la posibilidad de indultar a cargos políticos por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos? Por ejemplo, a los procesados por rebelión si acabaran siendo condenados por el Tribunal Supremo.